Bueno, entonces continuamos con esto de las horas extras. Les comentaba entonces que si nuestra jornada habitual de trabajo es de 8 horas a la semana diarias, bueno, 8 horas diarias, vamos a partir de ese supuesto, 8 horas diarias es la jornada, sin tomar en cuenta alimentos. Se supone que nosotros, la semana tiene 7 días hábiles. De esos 7 días hábiles es obligatorio por lo menos un día de descanso, que ahorita vamos a platicar de los días de descanso. Por lo menos debe de ser obligatorio un día de descanso, que generalmente se da los domingos, generalmente, pero a la semana entonces tendremos que estar trabajando 6 días. La jornada laboral que se maneja por lo regular es de lunes a viernes, pero podría ser de lunes a sábado. Hay algunos trabajos en los cuales es así. Entonces, esto está pensado para que sea laborable 8 horas diarias sin horas de alimentos. Pero ¿qué pasa entonces si mi jornada es de 9 horas diarias en vez de 8? Si es de 9 horas diarias a la semana, tendría que ser, fíjense la regla, tendría que ser 9 horas, pero 3 días a la semana. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles trabaje 9 horas y jueves, viernes y sábado trabaje 8 horas. Si es así, entonces se va a pagar la jornada del día, los días que trabajen extra, se va a pagar al 100% su salario diario. El extra, que serían pues esas 3 horas, se tendría que pagar la diferencia, se tendría que pagar 3 horas más. Pero, ¿qué pasa si se rebasan esas 9 horas? Si se rebasan las 9 horas, las 9 horas diarias a la semana, entonces la jornada ya se tendría que pagar al doble o al 200%, como se establece. ¿Sí queda clara la regla o no, jóvenes? Estamos hablando de, esto lo permite la ley, hablando de tiempo extra, pero tampoco es que tengan que trabajar más de este tiempo. Si trabajan más de este tiempo, pues ya están violentando derechos, ¿ok? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda de esto que estoy comentando? No, nada más, a ver, son 8 horas diarias se refiere a las 9 horas y después de esas 9 horas trabajadas ya se contabiliza No, como otra vez, otra vez, tiempo otra vez, extraordinario. otra vez. Bueno, es que yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, acá en el gobierno Ajá, tenemos un horario de 8 a 3 y de 8 a 9. No, perdón, de 9 a 4 y de 8 a 3, ¿no? Que ahí cumples con las 8 horas. Y entonces el tiempo extraordinario computable ya para los compañeros empieza después si contar de tu tus horas de horario, ¿no? alimento, si contar tus horas de alimento, claro está. Ajá, sí, claro. Pero, por ejemplo, nosotros como en el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, el personal de base no tiene las mismas condiciones de trabajo. Te mencionan que después de 6 horas de trabajo computado, tienes 30 minutos para un descanso o tomar alimentos, ¿no? Porque hora de comida no tenemos como tal. Entonces, a lo que voy, en esta regla que usted menciona de 3 días a la semana, pueden computar tiempo extra, que sería lunes, miércoles y viernes, Exacto, ¿no? lunes, miércoles y viernes. Si se Ajá, pasa, por ejemplo, si son nada más 3 días, el excedente te lo tienen que pagar, pero no te lo pagan al doble. Si ya se excede, si son más de 3 días lo que estás trabajando de horas extras a la semana, ya te lo tendrán que pagar al doble. ok, ya, ya. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Vamos a hablar de los días de descanso, y esto es todo un tema también. Días de descanso obligatorios. En principio, lo que se sugiere es checar naturalmente la Ley Federal del Trabajo. Vamos a hablar del artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, que es la que señala justamente cuáles son los días de descanso obligatorios. Eh, Se supone que por cada 6 días de trabajo, que es lo que les estoy comentando, el trabajador tiene que gozar por lo menos de un día de descanso con pago de salario íntegro. Obviamente el día de descanso se los tienen que pagar, nada de que les descuentan el día de descanso. Se va a procurar, como les había comentado, que sea el domingo y el salario se les va a pagar como si fuera un día laboral. Los trabajadores que laboren, por ejemplo, un domingo, porque también puede ser que se trabaje el domingo, tienen derecho a una prima dominical adicional.
por lo menos del 25% correspondiente al salario, por lo menos, es lo mínimo. Si yo trabajo el día de descanso obligatorio, que por lo general puede ser el domingo, tienen derecho a una prima dominical del 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Si su salario diario es de 180 pesos, pues 25% de eso si trabajan el domingo. El día de trabajo más el 25% que sería la prima dominical. ¿Sí está claro? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí. Los trabajadores que laboren el domingo tienen derecho a una prima adicional, o sea, te van a pagar tu salario, más el 25%, que es la prima dominical, sobre el salario o sobre la cuantificación de tu salario diario. Vamos a suponer que diario, tu salario diario está a razón de 181 pesos, ¿no? Si trabajas el domingo, te tienen que pagar tu salario de 181 pesos diarios más una prima equivalente al 25% por lo menos. Gracias. ¿Ok? Esto es en el caso de que trabajen los días domingo. Y, ojo con esto, si trabajan, eso es específicamente si trabajan el domingo, pero si laboran en su día de descanso, en su día de descanso, no necesariamente en domingo, a lo mejor su día de descanso es el lunes y ese día no tenían que trabajar, pues ese día se les tiene que pagar el salario doble. Si trabajan el día de descanso, que puede no ser el domingo, a lo mejor dentro de su jornada sí está contemplado el domingo. Si dentro de su jornada está contemplado el domingo, entra la regla que les comenté, se paga el día laboral más el 25%. Pero si trabajan el día de descanso, les toca el salario doble. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno. Días de descanso obligatorio, jóvenes. Hay que revisar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y les digo que es todo un tema porque ya estaban debidamente definidos los días de descanso obligatorios, pero el gobierno ha definido hacer intercambio de días. Entonces, como lo señala la propia ley, podemos entender que los días de descanso obligatorios pues van a ser el 1 de enero. Ese día de descanso es obligatorio. Y antes se hablaba del 5 de febrero, pero ahora la ley dice que va a ser el primer lunes de febrero, y ese se va a dar por el 5 de febrero. ¿Okay? En el caso de marzo, va a ser el tercer lunes de marzo, por el 21 de febrero, de marzo, por el 21 de marzo. ¿Qué se celebra el 5 de febrero? ¿Alguien sabe? El 5 de febrero Ajá. es la reforma, bueno, es lo de la Constitución. Sí. Es que le quería aclarar cómo nos dijo, es la reforma a la Constitución del 5 de febrero del 57, la que entra en vigor en 1917, ¿no? 5 de febrero, ok. 5 de febrero, entonces va a ser el primer lunes de febrero por el 5 de febrero. El 21 de marzo, ¿qué se celebra? El natalicio de Benito Juárez. Ok. Va a ser el tercer lunes de marzo. El tercer lunes de marzo lo van a dar por el 21 de marzo. El 1 de mayo. ¿Qué es el 1 de mayo? El día de trabajo, ¿no? Ajá. 16 de septiembre. ¿Qué es el 16 de septiembre? Independencia de México. Ajá. Tercer lunes de noviembre. El tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre. La Revolución Mexicana, conmemoración de la Revolución Mexicana. Ok. El 1 de diciembre de cada 6 años. ¿Qué se celebra el 1 de diciembre de cada 6 años? Cambio de administración del gobierno federal.
cuando se transmite el poder ejecutivo, cuando un nuevo presidente entra en funciones. ¿Ok? Sí, está bien. El 25 de diciembre, Navidad, evidentemente. Y pues los demás días que determinen las leyes federales, locales, electorales, en caso de elecciones ordinarias y que estamos en términos de jornada electoral, puede ser también, ¿no? Así es como quedó al final el calendario, o por lo menos es como está actualmente. Ahora bien, justo lo que dice la propia ley, si por alguna razón las autoridades competentes emiten algún tipo de decreto en donde no se trabaje, o cuando no se trabaje, pues también. Generalmente, aunque no esté aquí, pues será el Día de las Madres. Entonces, no está en la ley, no es oficial, pero generalmente se da para, o a lo mejor los dejan salir temprano, qué sé yo, ¿no? 31 de diciembre, ¿es oficial? No, tampoco. O sea que el día de Año Nuevo tendríamos que trabajar. El 1 de enero es cuando no se trabaja, pero el 31 de diciembre técnicamente sí se trabaja. Entonces, en estos días de descanso obligatorio, los trabajadores y los patrones tienen que determinar el número de trabajadores en caso de que tengan que hacer guardia, tienen que determinar el número de trabajadores que van a cubrir plazas y qué días. Si no llegan a un acuerdo, entonces van a tener que someterse a estas pláticas amigables en la Junta de Conciliación y Arbitraje. No en todos los trabajos tienen que hacer guardias, pero técnicamente si por la naturaleza del trabajo tuviéramos que hacer alguna guardia, pues tendríamos que someternos a este tipo de acuerdos entre patrón y trabajadores, y si no nos ponemos de acuerdo, pues la Junta lo va a determinar. ¿Tienen alguna duda de esto? Creo que es muy concreto. No, profe, solamente quería comentarle, por ejemplo, en el gobierno, se emite un oficio de Ajá. usos y costumbres por este tema, ¿no? 10 de mayo y cosas que no son oficialmente, pero sí permiten, creo que más en el tema de ¿cómo se llama? Por ejemplo, el 8 de marzo, también que es el Día Internacional de la Mujer, Ajá. también se les da a las compañeras. El tema del 10 de mayo, y bueno, a lo que voy es que nada más la entidad competente emite un oficio donde, ¿cómo se llama? Continuando con usos y costumbres, se les da el día o permiten salir antes, ¿no? En Sí. el caso del 31 de diciembre, igual como usted lo dice, no es oficial, pero en algunos lados acostumbran, en el caso del gobierno, por lo regular, los últimos 15 días de diciembre, que contempla del 15 de diciembre al 31 de diciembre, lo ocupan como vacaciones y pues bueno, ya no atienden. No sé si también aplique en el tema Ahorita vamos a del ver Poder vacaciones. Judicial. Justamente, era lo que les iba a comentar. No necesariamente tiene que ser un órgano de gobierno. Si el patrón, incluso lo pueden establecer en el contrato de trabajo, si el patrón considera otros días, pues lo puede dar. Eso ya es a criterio del patrón. Incluso en las escuelas, luego nos daban el día del maestro. No fue el caso este semestre, pero en otros semestres creo que sí nos lo daban. No recuerdo, pero tampoco es oficial. Tampoco es que no tendríamos que dar clases el día del maestro. El día del 10 de mayo, por ejemplo, aquí en el instituto, pues se lo dio, por ejemplo, a las maestras, no sé si les tocó. No es oficial, pero bueno, el empleador de alguna manera está considerando esa No se prestación. lo dieron, de hecho el rumor fue falso. ¿No se lo dieron a las maestras? Es que hubo una confusión. Sí, sí se lo tomaron, pero realmente la noticia o el boletín que estaba circulando era falso. Porque posteriormente el instituto en su página oficial declaró que pues no era así, que la noticia era Pues qué falsa. grave, porque a nosotros nos llegó una circular como docentes, y sí, eso sí los puedo garantizar porque a mí me llegó. Nos llegó una circular como docentes de la administración, donde decía que las maestras, solo las maestras que tuvieran hijos, pues podían tener el día. Los maestros Sí, no, igual que obviamente. nosotros nos lo comentó la profesora de administrativo, Ujú. pero posteriormente el Instituto Rosario Castellano, en su página oficial declaró que esta noticia era falsa. Ok, interesante. Bueno, como verán, entonces, pues es una cuestión inherente al patrón y esto de los días adicionales, pues es totalmente discrecional. ¿Tienen alguna duda de esto, muchachos? Eh, No, profe. Incluso como tú dices, Alberto, creo que en los tribunales del Estado de México, una maravilla, estos señores tienen un sindicalísimo, tienen un super sindicato, incluso en el Estado, Poder Judicial del Estado de México, el día del
el Tribunal del Estado de México, o el día de la conmemoración de la inauguración del Estado de México, también se lo toma el tribunal. Y las vacaciones ni se diga, tienen un periodo vacacional maravilloso los tribunales, ahorita vamos a hablar de eso. Vacaciones, justamente, vamos a hablar de las vacaciones. Hablar de vacaciones significa lo siguiente. Las vacaciones son el periodo de descanso legalmente reconocido a los funcionarios, a los empleados y a los trabajadores en general. Es un periodo de descanso. Todos como trabajadores merecemos este periodo de descanso legalmente reconocido. ¿Sí? Así lo dice la propia ley, tenemos un periodo de descanso. Las vacaciones son una prestación que todos los trabajadores tienen y por ley los patrones siempre tienen que reconocer este periodo vacacional. Entonces el patrón, por el simple hecho de tener trabajadores, de tener a un trabajador laborando por un lapso en una empresa o en un establecimiento, tiene que reconocer este derecho de manera obligatoria a los trabajadores. No hay ninguna situación que permita suprimir en el contrato individual de trabajo o colectivo este periodo vacacional. Es obligatorio en términos del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? ¿Cómo se computan estas vacaciones? Aquí vienen las reglas básicas de oro para las vacaciones. Se supone que las vacaciones no se pueden, ya sabemos que hay casos especiales, el empleador puede a lo mejor, en el caso de Daisy que nos platicaba, ¿no? Que podíamos vender estos días de descanso, etcétera, ¿no? Pero la regla general, y hablo de la Ley Federal del Trabajo, nos dice lo siguiente. Las vacaciones no se pueden canjear por dinero. Yo no le puedo decir al patrón, oye, no tomo mis vacaciones, pero pues págamelas. Eso no se puede, a menos que se termine la relación de trabajo, en cuyo caso se tendrá que pagar las vacaciones a las cuales tenga derecho, que no haya gozado, obviamente, estas vacaciones que no haya gozado, más una prima vacacional no menor al 25% de los días de vacaciones. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones, pero esas vacaciones las puedo gozar a partir del año cumplido. Necesito haber cumplido por lo menos un año en la fuente de trabajo para poder disfrutar este periodo vacacional. ¿Qué pasa si la relación de trabajo se termina antes del año y no pude gozar mi periodo vacacional? Pues si se termina antes del año, el patrón en ese supuesto sí está obligado a pagarle la parte proporcional de estas vacaciones, y eso lo vamos a computar a lo mejor en clase para que no haya duda. El patrón tiene la obligación de pagar esta parte proporcional a los trabajadores. Vamos a pensar que si trabajaron 200 días, se hace con una regla de 3, y se los voy a enseñar el lunes. Ahorita nada más lo digo de manera general, que a lo mejor algunos ya lo saben hacer. Si 365 días es igual a 6 días, por ejemplo, ¿cuántos días de vacaciones corresponden, por decir algo? No sé, 200 días trabajados. Y vamos a entender un año calendario en materia laboral, 365 días, obviamente, que son los que equivalen a un año. Si 365 días son un año, equivalen a 6 días, ¿a cuánto equivalen? No sé, 200 días o 195, los que sean. Tendríamos que sacarlo con una regla de 3. Y se paga la parte proporcional entonces a favor del trabajador. ¿Ok? Y de esa parte proporcional pues se tiene que sacar el 25%. Repito, eso lo vamos a hacer en clase. El lunes les enseño cómo tendría que hacer esta reglita. Pero pues que sepan que se tienen que disfrutar y se pueden disfrutar de estas vacaciones al año cumplido. No pueden disfrutarse antes. Una cosa bien distinta es que el trabajador que el patrón me dé chance y que a lo mejor pueda ausentarme por asueto porque me dio algún permiso especial. O incluso hay algunos patrones que lo que hacen es tomarlo a cuenta de vacaciones. Si el patrón y el trabajador llegaron a ese acuerdo, pues bueno, ya quedará en ellos. Ahora, por cada año de trabajo, por lo menos, por cada año, por el primer año, de hecho, se les tienen que dar 6 días al año cumplido, se le tienen que dar 6 días al trabajador de vacaciones. ¿Ok? Primer año, 6 días. Esa es la regla. Si cumplí un año, tengo derecho a 6 días de vacaciones.
Y van aumentando los años. Cada año que aumente, voy a tener derecho a 2 días más. Hasta llegar a 12. ¿12 qué? 12 días. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo va la tablita. Después del cuarto año de trabajo, se van a aumentar 2 días más por cada 5 años. Les repito. Por cada año, al primer año, para que quede claro, 6 días. 6 días de trabajo hasta topar 12 días. ¿Cuándo voy a topar 12 días? Al cuarto año. Al cuarto año de servicios prestados a la empresa, estoy llegando a los 12 días de vacaciones, porque se supone que el primer año tengo 6 días. El segundo año tengo derecho a que se me aumenten 2 días más. Van a ser 8. Al tercer año tengo derecho a que se me aumenten 2 días más. Y voy a tener 10 días. Al cuarto año voy a tener derecho a 12 días. Y ahí se topa. Hasta el cuarto año, que son 12 días, ahí se topa. A partir del quinto año, de los 5 a los 9 años, por ejemplo, a partir del quinto año, se van a aumentar 2 días. A partir del quinto año, aquí se los anoto. A partir del quinto año, se aumentan 2 días cada 5 años. Les voy a poner una tablita para que ustedes más o menos puedan ubicar cómo sería el tiempo. Por ejemplo, si tengo un año, tendría derecho a 6 días. Si cumplo 2 años, tendría derecho a 8 días. Si cumplo 3 años, tendría derecho a 10 días. Si cumplo 4 años, tendría derecho a 12 días. Y aquí viene lo bueno. De 5 a 9 años, de los 5 a los 9 años, tendría derecho a 14 días. Del año 5 al 9 tendría derecho a 14 días. Del año 10 al año 14 tengo derecho a 16 días. Del año 15 al 19 tendría derecho a 18 días. Del año 20 al 24, 24 años de trabajo, tendría derecho a 20 días. Del 25 al 29, del año 25 al 29, tendría derecho a 22 días. Y así sucesivamente. Está claro. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se computan las vacaciones? No, profe. Ok. No, profesor. Ahora, independientemente de esto, el trabajador, obviamente estos días de vacaciones son totalmente pagados, evidentemente. Pero independientemente de eso, el trabajador tiene derecho a una prima vacacional por lo menos del 25% del salario de los días que tienen derecho a vacacionar. Por ejemplo, si yo estoy en el año 1 y tengo derecho a 6 días de vacaciones, 6 días de vacaciones, ¿a cuánto equivale 6 días de salario? Vamos a pensar que su salario está a razón de 181.70 días, ¿no? Vamos a decir que ese es su salario diario. Eso es lo que ganan diario. Entonces tendrá que multiplicar 181.70 por 6. Ese va a ser el salario de las 6 vacaciones. Y el resultado de esa operación le sacan el 25% y esto es su prima vacacional. ¿Entendieron o no? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? No, sí, bueno, sí lo entiendo. Ok.
Ok. Entonces, las vacaciones se deben de conceder además dentro de los siguientes 6 meses, dentro de los 6 meses subsecuentes, después del año de servicios o después del año calendario. Si yo entré a trabajar el 2 de enero, por decir algo, al siguiente año ya vamos a empezar a pensar en el 2023. Empieza a contarse a partir del 2 de enero de 2023. A partir de ese momento, yo tengo 6 meses como patrón para darle sus vacaciones a mi trabajador. Esto es lo que dice la ley, repito. Ya sabemos que hay convenciones o hay contratos o hay acuerdos de voluntades que se pueden llevar a cabo entre patrones y trabajadores. Pero de que los tenemos que dar por ley, los tenemos que dar por ley. Si, les repito, si a lo mejor el patrón acuerda con el trabajador algún permiso y se lo toman a cuenta de vacaciones, pues ya quedará en ellos. Pero se supone que al año cumplido yo tengo derecho a este goce de vacaciones y obviamente tendrán que ser proporcionadas o ser disfrutadas dentro de los 6 meses después de haber cumplido el año de servicios. Y así sucesivamente. A los 2 años también. Al segundo año tengo 6 meses y así sucesivamente. ¿Ok? Los patrones, y esto casi nadie lo hace, se supone que los patrones le deben de entregar una constancia al trabajador de manera anual. Una constancia, fíjense, una constancia que indique cuál es la antigüedad del trabajador y cuáles son los días de vacaciones, cuál es el periodo vacacional al que tienen derecho estos trabajadores conforme a su antigüedad, tomando en consideración la prima. ¿Ok? Además, esta constancia debe de establecer la fecha en que se van a disfrutar estas prestaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Pues no hay mucho que hablar de las vacaciones y de las primas vacacionales. Creo que está bastante claro. Profesor, yo me perdí un poquito con esto que decía de los 6 meses. Vamos a suponer que tú tienes un año trabajado en AT&T. Ya tienes derecho a 6 días de vacaciones, ¿verdad? Ok. Pues esos 6 días de vacaciones los tienes que disfrutar 6 meses después de que hayas cumplido el año. O sea, el patrón tiene 6 meses después de que hayas cumplido el año para darte a gozar ese periodo vacacional. ¿Sí me explico? Sí, profesor, sí, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Yo, profesor, en caso de que no las llegue a tomar, ¿pueden ser acumulables o eso ya sería consideración del patrón o llegar a un acuerdo entre el patrón y el trabajador? Pues no tomarlas sería contrario a la ley, para empezar. No tomarlas sería contrario a la ley. Pero puede darse el caso, por supuesto. Y en este supuesto, pues obviamente el patrón tendrá que respetar periodos anteriores y periodos nuevos de vacaciones. Para empezar, a mí la ley me dice, a ver, si no tomas este periodo vacacional y tú no lo hiciste valer como trabajador, hay un problema. Si tú como patrón no diste ese derecho, hay un problema. Y si tú como trabajador no respetaste, o más bien, si tú como trabajador no hiciste valer este derecho, pues tenemos un segundo problema. Son cosas que no se tendrían que estar permitiendo. Y la ley lo entiende de esa manera. Ahora, lejos de lo que dice la ley, si no se respetó esto y tú acuerdas con el patrón, quieres seguir trabajando en esa fuente de empleo y acuerdas con el patrón tomar todos los días juntos, tanto del año 1 como del año 2, bueno, pues ya quedará de ustedes. Lo cierto es que no es una situación que sea del todo legítima. Eso es lo que habría que decir al respecto, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. Claro que sí. Profesor, yo tengo una pregunta. Fíjese que cuando yo entré al instituto, a nosotros se nos dividen los periodos vacacionales en dos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros sí dejamos de disfrutar vacaciones hasta el cuarto periodo. Estamos hablando de 2 años. Sí, en esos 2 años, de alguna manera nosotros no tenemos derecho a vacaciones.
o en ese momento, en aquel entonces así era. Yo llegué a un quinto periodo y llegando al quinto periodo, obviamente se te empiezan a borrar los periodos vacacionales que tú no disfrutaste. Yo llegué al quinto periodo y se me borró el primer periodo vacacional que debía haber disfrutado mi primer año laboral. Obviamente, pues esos periodos, esos 6 meses no son acumulables en tu antigüedad, pero yo tengo esa duda. ¿Puedo yo pelear como trabajador ese periodo que se me va del tabulador y para que se me agregue a mi antigüedad laboral? Pues la respuesta es exactamente la misma, mi estimada Daisy. Se supone, digo, yo entiendo, repito, entiendo que hay patrones que manejan sus relaciones de trabajo de manera muy particular y tienen sus propias reglas y además cuando son instituciones, una institución tan grande como en la que tú trabajas, pues a lo mejor podemos llegar a asumir que es totalmente legítimo lo que están haciendo, cuando en realidad no lo es. La ley es clara, ¿no? Digo, además, en tu supuesto y en el caso de todos los trabajadores que están a cargo del IMSS, podemos hablar de trabajos especiales, ya lo vamos a ver en su momento. Hay ciertas reglas en ciertos trabajos especiales, lo vamos a ver, pero lo cierto es que, pues si ti no te pagan vacaciones, tú tienes todo el derecho de reclamarlo, y aunque la fuente de trabajo, que por lo general el gobierno siente que porque es gobierno tiene la última palabra, es totalmente peleable en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Antes de que entre en vigor la reforma que es en diciembre, todas las controversias de los trabajadores al servicio del Estado tendrían que ser dirimidas, no en la Junta, obviamente, sino en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si tú te vas a pelearlo, probablemente sí lo ganes. Yo creo que sí, porque pues, técnicamente tienes ahí este periodo vacacional y por ley tendrías que estar disfrutando de él, ¿ok? Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Profesor, la prima vacacional se paga solo cuando el trabajador deja de laborar. No, la prima vacacional, qué bueno que preguntas eso, porque es habitualísimo que no se respete la prima vacacional. La prima vacacional es obligatoria, estés trabajando o no. Lo que pasa es que ya se están acostumbrando los patrones a pagarla cuando corren al trabajador para que no tenga nada que reclamar en la junta. Pero técnicamente, si tú tienes derecho perdón, a tus 6 días de vacaciones al año cumplido, te tienen que dar esos 6 días totalmente pagados y además te tienen que dar la prima vacacional no inferior al 25% de esos 6 días. Es obligatorio que te la den, pero ¿quién la da? Que ese es un tema, ¿no? Hasta que no nos vemos las caras en la Junta de Conciliación, ay sí, aquí está la prima vacacional, como no te di, que ese es el tema, ¿no? Está bien que el patrón decida el periodo vacacional del trabajador. Y Depende. entonces perdón, profesor, entonces cuando se tiene que liquidar esta relación laboral y tienen que pagar la prima vacacional, si no se ha pagado en todo el tiempo que llevan de relación y supongamos que son 4 años, entonces será proporcional a los días de cada año. Sí, claro. Si el primer año tenías derecho a 6 días, pues es el 25% de esos 6 días. Si el segundo año tenías 8 días, 25% de esos 8 días. Al tercer año son 10 días, 25% de esos 10 días. Al cuarto año son 12 días, 25% de esos 12 días. Y será sobre el salario actual. Sobre el salario que tenías en ese momento. Y sobre el salario, y vaya, si en el primer año ganabas 5,000 pesos, sobre esos 5,000 pesos. Si en el segundo año ganabas 5,100, sobre esos 5,100. ¿Sí me explico? Ok. Sí, profesor. Ok. Gracias. Esto que me pregunta Martín, ¿está bien que el patrón decida el periodo vacacional? Dudé, te voy a decir por qué. Porque la ley te obliga, o la ley obliga al patrón a que el periodo vacacional se dé dentro de los 6 meses, perdón, dentro de los 6 meses subsecuentes a haber cumplido el año. Si yo ya cumplí mi año, yo como patrón tengo 6 meses para que el trabajador goce de ese periodo vacacional. Y ese periodo vacacional puede ser, siempre y cuando sea dentro de esos 6 meses subsecuentes a haber cumplido el año, puede ser acordado por las partes o puede ser establecido por el propio patrón. Generalmente lo que hacen en este supuesto es darlo los días, y eso es lo que se acostumbra, ya lo saben ustedes, en algunas fuentes de trabajo, darlo en las fiestas de Navidad. Ahí les dan los 6 días, eso hacen algunos.
O por ejemplo, Semana Santa, que era lo que les iba a decir. ¿Semana Santa es obligatorio? No, ya lo acabamos de ver. Técnicamente no, entonces generalmente les dan Semana Santa, generalmente les dan eh, este periodo de las fiestas decembrinas. Y bueno, pues si ya el trabajador no dice nada, pues órale, está bien porque son los días que todo el mundo descansa, yo quiero disfrutar con mi familia. Pero pueden ser acordados también entre el trabajador y el patrón, porque además la ley no lo prohíbe. Pacta sunt servanda, la voluntad de las partes es ley en el contrato. ¿Sí está claro, Martín? Ok. Les voy a dejar por ahí alguna tarea interesante y va a consistir, se los voy a subir a Classroom, en que ustedes investiguen otros días que no son laborables, independientemente de los que les acabo de mencionar en la Ley Federal del Trabajo, para que tengamos claro el ejercicio. Se los voy a subir y creo que es interesante. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando, jóvenes? Bueno, hoy vamos a tomar, si no tienen inconveniente, la clase seguidita hasta las 12:30, porque tengo un asunto de trabajo que atender. Entonces, hoy terminamos 12:30, pero nos vamos de corrido. ¿Tienen algún inconveniente con esto? No, No, profesor. No, profesor. Ok, gracias. Entonces, continuamos. Vamos a platicar ahora del salario y del aguinaldo. Ya se pone más interesante. Vamos a hablar del salario y del aguinaldo. De los temas más importantes que podemos aterrizar en torno a derecho laboral, porque tiene un impacto justamente tanto en los trabajadores como en los patrones. Y además, esto del salario también obedece a un cúmulo de elementos que pueden beneficiar a la economía nacional. Si hay fuentes de trabajo, está fluyendo el dinero en la República Mexicana y eso favorece económicamente a todos. Y pues por lo tanto es uno de los temas más importantes tanto para las relaciones obrero-patronales como para el tema de la economía nacional. Ahora bien, la finalidad de tener un empleo, pues, cual creen que sea, obviamente no trabajamos para una persona porque nos caiga precisamente muy bien. Todos trabajamos porque necesitamos dinero. La finalidad de tener un empleo es obtener un salario justo y equitativo. Si yo tengo conocimientos relevantes, conocimientos que no el grueso de la población podría conocer, pues tengo derecho a un salario equitativo, esos conocimientos que yo puedo proporcionar a este engrane social en donde todos vivimos. Sin este pago constante y vitalicio que es el salario, el trabajador no laboraría, no tendría razón de ser la relación de trabajo, o alguno de ustedes trabajaría gratis, pues por obra a lo mejor un tiempo, pero pues luego los refrigeradores tienen que llenarse y no se llenan solos. El salario, entonces, es esa retribución que el patrón le va a otorgar al trabajador por el producto de su trabajo. Entonces, el salario es la retribución que el patrón le otorga al trabajador por el producto de su trabajo. Creo que es bastante claro, no hay nada que explicar. Si yo trabajo, yo quiero que me pagues mi salario. Y entonces tenemos que entender y tenemos que analizar cuáles son los diferentes tipos de salario. Además, vamos a estudiar también en qué consiste el aguinaldo y el aguinaldo al que tiene derecho el trabajador, que como saben, se tiene que pagar también por ley. Salario. Adelante. Le iba a preguntar que también está regulado, obviamente, ¿verdad? En la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto. Ahorita platicamos de eso. Concepto de salario y tipos de salario. El salario puede pagarse o puede establecerse bajo algunas modalidades. Podemos establecer en primera instancia el salario por unidad de tiempo. Podemos pagar el salario por unidad de tiempo. Podemos pagar un salario por unidad de obra. Podemos pagar un salario
por comisión. Y esto de comisión no estoy muy de acuerdo, ahorita les explico por qué. Podemos pagar un salario a precio alzado, y además de cualquier otra manera establecida por la ley. De cualquier otra manera establecida por la ley. Vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a hablar primero el salario tasado por unidad de tiempo. Salario por unidad de tiempo. El salario por unidad de tiempo se paga en función de la duración del servicio prestado. ¿Okay? Este tipo de salario se paga en función al tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a estar trabajando para el patrón en un momento dado? ¿Cuánto tiempo equivale a una jornada? Mínimo, la hora tendría que estar, creo que ahorita el salario mínimo está a razón de, por eso les puse el ejemplo. Hay varios tipos de salarios, lo vamos a ver, porque también se distribuyen por zona geográfica. Pero ahorita el salario mínimo está a razón, normalito, a razón de 181.70 y tantos pesos. Creo que sí, si no corríjanme, pero creo que está por ahí. Entonces, se supone que eso es lo que tendríamos que tasar, esos son los salarios mínimos por día. Entonces, cada 8 horas, esto es por unidad de tiempo, cada 8 horas de trabajo, yo te voy a pagar 181.71 días. ¿Sí está claro esto o no? Ahora, independientemente de que por cada bloque de 8 horas yo le tenga que pagar al trabajador 180 y tantos pesos, el trabajador tiene que estar consciente y el trabajador tiene que esforzarse por trabajar con plena diligencia y productividad. El hecho de que yo esté pagando por un tiempo determinado y que una persona esté trabajando o laborando, o se asume que está a mi servicio durante un periodo de 8 horas diarias, no quiere decir que el trabajador no tenga que apretar las riendas, apretar las tuercas y afloja un poco el cuerpo cuando está trabajando. No debe disminuir su productividad, no debe de dejar de trabajar ni de conducirse con diligencia. El trabajador, dentro de sus obligaciones, que les vamos a ver, es de los temas próximos, dentro de las obligaciones que tiene el propio trabajador es, pues prácticamente, proporcionar el servicio con la misma calidad durante todo el plazo de tiempo que esté trabajando, durante todo el plazo temporal que esté prestando el servicio. Y creo que está claro. ¿Tienen alguna duda en cuanto al pago de salario por unidad de tiempo? Ok. 2. Unidad de obra. ¿Qué significa el salario por unidad de obra? El salario por unidad de obra se va a cuantificar en razón, fíjense lo que les digo, poniéndolo a modo de ejemplo también, en razón al número, por ejemplo, al número de piezas trabajadas, en razón al número de mediciones elaboradas, en razón al número de trozos cortados, o en razón al número de conjuntos, o de actividades, o de segmentos, o de productos que tenga que elaborar el trabajador. Si yo, por ejemplo, trabajo para una fábrica de cepillos dentales, entonces el salario por unidad de obra va a significar que por cada cepillo de dientes que yo elabore, el patrón me va a pagar. Y entonces hay algunos patrones que manejan incluso algunas tablas de productividad para que los propios trabajadores puedan pues saber qué tanto van a ganar si trabajan determinado número de piezas. Algunos patrones, lo que hacen es, y eso se da muchísimo en las fábricas, por eso se los pongo a manera de ejemplo, hacen un reglamento interior de trabajo donde establecen justamente ya cantidades fijas
y establecen a lo mejor criterios de productividad. Vamos a pensar en una fábrica, como les comento, de cepillos dentales, de a lo mejor por día, ¿no? O por semana, que la maneja por semana, porque además pagan por semana las fábricas, le dan su nómina, les dan su raya prácticamente. Los días viernes en un sobrecito, les dan monedas, les dan morralla, todo esto, ¿no? Y entonces les ponen una tablita de productividad a los trabajadores. A ver, esta fábrica de cepillos dentales, por semana, el trabajador que elabore, por decir algo, ¿no? 500 cepillos, de 500 a 600 cepillos, se le va a pagar la cantidad de 1,000 pesitos. Si elaboras de 601 a 700 cepillos, ya te voy a pagar 1,500 pesos. Si tú elaboras de 700 y así sucesivamente hasta llegar a la mejora, no sé, se me ocurren 800 cepillos. Si tú elaboras 800 cepillos a la semana, te voy a pagar ya 3,500 pesos. Y además vas a tener derecho a un bono de productividad, que obviamente es deducible de impuestos. Todos estos bonos tienen un juego fiscal bastante trágico. Y el patrón, pues entonces ya disminuye su carga fiscal. Los vales de gasolina, por ejemplo, todo este tipo de prestaciones hacen las veces de algún tipo de deducción fiscal. Entonces, los patrones, por ejemplo, que elaboran, que son patrones de fábricas, elaboran entonces una tabla más o menos así como las que les acabo de comentar. Ahora, incorporan a su reglamento interior de trabajo esta tablita de productividad. ¿Qué pasa si el trabajador no genera o no produce el mínimo de cepillos dentales que se le solicitan al año? Lo mínimo que podrías elaborar son 100 cepillos dentales, ¿no? Como les comenté. Si elaboras de 100 a 200 cepillos a la semana, pues vas a ganar lo mínimo, 1,000 pesos a la semana, ¿no? Si elaboras menos de 100, yo puedo estipular por reglamento interior de trabajo un primer apercibimiento. Si hay una segunda semana donde elabores menos de 100 cepillos, algo está pasando contigo. Ya te doy un segundo apercibimiento. A la tercera semana que elabores menos de 100 cepillos dentales, es causa automática de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Por no cumplir el reglamento interior de trabajo, por no cumplir los lineamientos de productividad que como trabajador debes de asumir en la empresa. Más o menos así se elabora. ¿Sí está claro lo que les estoy comentando? ¿Tienen alguna duda? Sí, pero eso sí me gusta laboral, ¿no, profesor? ¿Por qué? Cuéntame. Digo, obviamente estamos hablando de algo posible para el ser humano, ¿no? No voy a poner al trabajador, a ver, tienes que elaborarme 10,000 cepillos, algo que sea viable, ¿no? A lo mejor estamos pensando en que alguna persona, algún patrón, algún supervisor, pues ya trabajó y ya sabe humanamente posible cuántos cepillos es posible hacer. Así trabajan, digo, malo que lo tuviera día, noche, sin agua, sin hora de comida, ahí sí sería, pues, contrario a la ley. O si le exigiera más de lo que un ser humano podría dar. Les digo que en ese sentido, pues, también hay unos trabajadores que están bien contentos y luego quieren doblar turnos. Luego hay trabajadores que ganan mejor que un profesionista, se los digo auténticamente. Imagínense este supuesto en el que un trabajador a la semana está ganando 3,500 más un bono de productividad por elaborar, por decir algo, ¿no? Es un número al azar, 500 cepillos dentales. Imagínense 3,500 más un bono de productividad, pongan ustedes de 1,000 pesitos, ya son 4,500 a la semana. Multiplique 4,500 a la semana por 4. 4 por 4, 16, está ganando casi los 20. Y además, tienen derecho a acciones, etcétera. Y además hay trabajadores que dobletean turnos, claro, dentro del margen de ley, ¿no? Trabajo horas extras, primas dominicales. Pues un trabajador en este sentido puede estar llegando a los 30,000 pesos, qué sé yo. Gana más que un profesionista, jóvenes. Un abogado, esto sí es un verdadero abuso. Busquen ustedes las plazas de abogado titulado, con maestría, etcétera. 10,000 pesos, 12,000 pesos. Deben saber idiomas, deben de quedarse hasta las 8 de la noche para ponerse la camiseta, les hacen exámenes, no tienen seguro social. Entonces, y entiendo tu punto, Daisy, creo que sí suena medio trágico el tema, ¿no? Pudiera ser sonado inhumano, pero hay otras fases y hay otros mercados laborales que sí tenemos que voltear a ver y que
pues, realmente está en estado total y absoluto de indefensión. ¿Qué acaba de pasar? Y perdón que me salga un poco de tema, pero es relacionado con nuestra materia. ¿Qué acaba de pasar con los pobres médicos mexicanos? Tú que estás en el sector salud, por ejemplo, están contratando médicos, creo que son cubanos, ¿no? Es que no hay médicos mexicanos. ¿En serio no hay médicos mexicanos? A ver, si hay Sí hay médicos médicos mexicanos. Exacto, hay y me muchísimos. consta, Exacto. y tan es así que, por ejemplo, nosotros que estuvimos en la pandemia, muchos de los médicos metieron licencias y no sé cómo le hicieron. Bueno, obviamente para esto se prestó el sindicato, pero todo mundo de repente fue diabético, todo mundo de repente fue hipertenso, todo mundo de repente salió embarazada, todo mundo de repente ya tenía cardiopatías, o sea, todo mundo salió enfermo. Y realmente los que reportamos un estado de salud bueno en ese momento, pues simplemente era quedarte mañana, tarde y noche y no te salgas del trabajo porque si no ya te estaban levantando una acta administrativa y aunque salieras contagiado, o sea, nada más cumplías tus 15 días rigurosos de confinamiento y regrésate al 16º día. O sea, en ese momento, profesor, sí se dio un abuso laboral inminente. Y olvídese de los famosos bonos que el gobierno dio al sector salud, porque sí se dieron esos bonos, pero muchos no los percibimos porque ahí hubo un manejo muy, muy feo en el aspecto de que, sobre todo el área administrativa, los jefes de personal, ellos le daban los bonos de infectocontagiosidad al personal, de personal, valga la redundancia, ¿sí? Cuando ellos realmente no tienen nada que ver con el área médico. Y muchos de los que estamos en la parte médica nos quedamos, y hasta la fecha, hasta la fecha seguimos, o sea, ¿y dónde están los benditos bonos de infectocontagiosidad? Pues no, nunca hubo de infectocontagiosidad, simplemente si tuvimos que sacar la chamba, porque si no sacabas la chamba, sabes que eres negativo, eres, con perdón del lenguaje, eres un huevón. Y yo de hecho hace poco tuve un incidente con mi del hospital, porque realmente soy de las que siempre está pues peleando, ¿no?, por sus derechos. Y a mí me dijo, es que Daisy, las personas que trabajan nunca tienen problemas. Y realmente, porque yo sí tengo ahí un roce con un jefe y es un misógino tipo, pero a final de cuentas estamos hablando de acoso laboral y resulta que yo sí, o sea, ya de plano molesta, le digo, ustedes como se dedican nada más a defender a los huevones, a los que se están robando todo el material, sobre todo de onco, porque a mí me consta que se han estado robando en la actividad de onco, y eso que dice que no tenemos medicamentos para las pacientes de onco es mentira, sí lo hay. Las personas que tienen sexo dentro de la unidad en cualquier área y los que se están drogando o están alcoholizados o los que queden en cuarta falta, ahí ellos sí les meten la licencia, ¿no? Y o los reubican. Entonces, a final de cuentas, sí, a ver, yo lo digo como experiencia y no como que, pero sí hay un abuso laboral en la parte médica y sí los hay, pero hay muchos que no les gusta trabajar. Qué impresión esto que me dice, yo lo había visto desde otra perspectiva, porque además tenía una alumna, yo en ese momento en pandemia tenía una alumna que era enfermera, que ya salió además, primera generación de egresados de aquí del instituto, una alumna que era enfermera y sí, de plano me comentaba que veía una cosa espantosa, los decesos, todo este tema, y que como bien dices, pues uno tenía que seguir ahí al pie del cañón, no podían descansar. Eso sí es un verdadero abuso, total y absolutamente concuerdo contigo. Y pues bueno, como siempre las autoridades dormidas
obviamente los tribunales, y eso sí se los puedo decir de viva voz, los tribunales muertos. Empezaron a suscitarse un cúmulo de problemas. Si ustedes necesitaban plantear al principio de la pandemia algún conflicto de naturaleza laboral, pues olvídenlo. Empezaron a abrir como por cuestiones de pensiones alimenticias a los familiares, específicamente con un calendario riguroso para ir por juzgado, ingresar, a recoger, pero nada más. Sí fue una cosa total y absolutamente lamentable. Entonces, aquí sí hay verdaderos abusos y ya llegaremos también para platicar esto de los trabajos especiales. Pero sí, esto de los médicos, como les comentaba, pues qué triste, porque también están llamando médicos de otro país que ni siquiera están certificados conforme a las normas y conforme a los establecimientos, conforme a las reglas aplicables por la Dirección General de Profesiones, antes de contratar, porque además tendríamos que ser, conforme al derecho laboral, los mexicanos tenemos que ser preferidos en una plaza en igualdad de circunstancias que un extranjero, y esto ya lo vimos, es algo que no se está no. Y aparte de eso, profesor, yo platicando con otros compañeros, hablábamos acerca, ¿no? De por qué no te fuiste en su momento a la sierra. En Oaxaca y en Guerrero están perdidos en el área médica. ¿Y por qué no te fuiste? No, ¿por qué? ¿Qué les voy a curar a esos indios? O sea, un racismo tema, ¿no? Sí, demasiado marcado. Y a mí, por ejemplo, precisamente porque yo sí denuncié la parte de que se estaban robando los medicamentos oncológicos, y no tan solo eso, sino que es el nieto de la secretaria general del sindicato, cayó, se involucró en todo ese tipo de situaciones. Resulta que ahorita a mí no dejan de insistirme en que me pasan a una unidad de Quintana Roo, me reubican porque soy un factor en riesgo, ¿no? Problemático soy un factor problema para el sindicato y sobre todo para el sindicato. Ahorita ya como sea, ya hice mi escrito, ya hice la denuncia del órgano interno de control y ya ahorita la situación se apaciguó porque sí, efectivamente, mandaron también personal para supervisar qué es lo que estaba ocurriendo. Pero en su momento, antes de que yo hiciera todo esto, antes de que cayera en el órgano de control, pues sí me ofrecí, o sea, vete para Quintana Roo, y yo ahorita, bueno, pues sí podría irme. Lamentablemente, como nosotros ya tenemos un poco más de antigüedad, lamentable y afortunadamente, como tenemos un poco más de antigüedad, tenemos los elementos para poder defendernos y poder decidir, pero efectivamente platicando con residentes, no, ellos querer irse a la sierra, a Oaxaca, a Chiapas, Guerrero, Tabasco. Tan solo me decía una chica, es que en Tabasco todo se inunda, todo el tiempo está inundado. Pues claro, niña, todo el tiempo está inundado porque ahí es una zona que todo el tiempo está lloviendo, ¿sí? Entonces, no, pero es que, o sea, ponen un millón sin fin de pretextos, profesor, para no irse a atender a las zonas de provincia. Pues el problema tiene que ser atendido desde casa, porque esto no tendría que estar sucediendo. Nosotros mismos somos, ahora es que el peor enemigo de un mexicano es el otro mexicano, dicen por ahí, y esto es triste y lamentable. Pero bueno, entonces, pues pero también creo que tiene mucho que ver con que nos deshumanizamos al momento de estudiar una carrera únicamente por una remuneración económica, ¿no? O sea, ¿dónde está tu parte de querer realmente hacer uso de esos conocimientos con el propósito de salvar vidas? No solamente buscando tu comodidad o una zona para trabajar, pero también si el gobierno no provee por lo menos de las condiciones básicas de seguridad, de servicios indispensables, pues es complicado. Que además esto es parte de su profesión conforme a la ley. Tendrían que estar ustedes haciendo un servicio profesional de carrera. Es parte de el servicio que ustedes como profesionistas se deberían que dar. Pero sí, hay bastante deshumanización. ¿Qué vas a comentar, Andrea? Perdón. Bueno, es que un médico no salva vidas, resguarda la vida. Y aparte, esa mentalidad que tenemos,
de que a veces sí queremos servir, o sea, sí queremos servir y hacerlo, pues no tanto por amor al arte, pero sí por ayudar a los demás, pero nos limita mucho. ¿Por qué? Porque pues si no cobras, no comes, entonces sí hay una de deshumanización, pero también he conocido médicos que dicen, es que por más que yo quisiera hacer, o más que yo quisiera moverme, me quedo si te ayudo, me quedo sin trabajo. Porque hay médicos que sí ayudan, pero luego dicen, es que si te ayudo más, pues yo pongo en riesgo mi situación y tengo familia. Entonces, es una parte de, pues, de ver qué pesa más. O sea, si quiero ayudarte, pero no tengo yo los recursos como para ayudarte. ¿Por qué? Porque la situación, pues, económica está, pues, difícil. Hay muchos Efectivamente. que sí, la verdad que sí pagan sus materiales, pues los mismos profesores pagan sus marcadores y pagan sus copias y pagan sus, y como hablamos, no debes pagar por trabajar, pero realmente amas tu trabajo. Pasó con la pandemia, ¿cuántos profesores no iban, se compraban sus mascarillas e iban de puerta en puerta en casas rurales, aunque no les pagaban el salario adecuado para seguir dando clases, para seguir viendo qué onda con sus alumnos que no tenían acceso a internet? Y son cosas que sí pasan, pero que no las valoran. Ay, es que es su trabajo. En mi trabajo llega en la función de competencia de la escuela. No me están pagando las horas extra que yo voy de casa en casa porque me interesan mis alumnos. Y yo necesito comer, pero pues me interesa también la labor de que mi México no está en condiciones pues, para ya abandonar mi labor. Es una situación muy difícil. Entran como muchos Totalmente. factores. Qué bueno que ustedes están conscientes de todo esto porque ustedes son la voz del mañana y pues todos de alguna manera tenemos que poner este granito que dice Andrea. Coincido totalmente. Vaya, todas estas problemáticas de México. Continuamos entonces, les decía, y muy ad hoc con lo que está diciendo Andrea, ahorita justamente vamos a hablar del salario a precio alzado, que es justamente esta modalidad donde tenemos que pagar nuestros útiles, ahorita lo comentamos. Y antes, para recalcar entonces, este salario por unidad de obra, entonces, creo que ya lo entendieron, se cuantifica en atención al número de piezas, al número de mediciones, decíamos, trozos o conjuntos, totalmente sin atender al tiempo de realización del trabajo, obviamente. Obviamente tenemos que establecer una jornada de 8 horas, por supuesto que sí, pero el tiempo que yo voy a estar prestándole al patrón no es un factor determinante para que se me pague el salario. Sí, claro, mi jornada es de 8 horas, pero dentro de esas 8 horas yo tengo que realizar estas labores y entre más productivo sea, más dinero voy a ganar. Esto también se le conoce como pago a destajo. Este es el famoso pago a destajo por unidad de obra. Si yo realizo 500 productos, pues voy a tener una cantidad. Si realizo 400, voy a tener una menor cantidad y así sucesivamente. Entonces, el pago de destajo se da de acuerdo al número de piezas diariamente hechas o al avance significativo que se llegue a tener en una obra determinada, cubriendo además o respetando naturalmente esta jornada de 8 horas. Por lo menos debe de pagarse el salario mínimo. Es lo mínimo que se los debe de pagar a los. Por eso también hay, y lo prevé la ley, no lo considera como una situación vulnerable en contra del trabajador, porque las reglas para el trabajo por destajo, primero, no debe excederse la jornada de 8 horas. Y si se excede esa jornada de 8 horas, pues se tiene que pagar, como se los acabo de comentar, esto del tiempo extra. Y además, en cuanto a salario, independientemente de que reciben un salario con base o en referencias a la productividad que tengan, lo mínimo que pueden ganar estos señores es el salario mínimo. Entonces, estos son los derechos que pueden llegar a tener estos trabajadores por destajo. Entonces, obviamente tiene que ser todo claro y transparente. Se tiene que hacer conocer la cantidad y la calidad del material, el estado de las herramientas, de los útiles, del patrón para realizar el trabajo. Hay que poner a disposición del trabajador estos útiles sin que exista un desgaste. Más bien, perdón, sin que este desgaste de las herramientas de trabajo implique un costo adicional para el trabajador. En pocas palabras, yo no le voy a cobrar como patrón al trabajador estos elementos de trabajo.
Yo voy a proporcionar las herramientas adecuadas, yo voy a proporcionar el tractor, yo voy a proporcionar este broquel, yo voy a proporcionar la materia prima. El trabajador solamente tiene que llegar a procesar la materia prima que yo le estoy entregando, tiene que llegar a manipular las máquinas y punto. Que esa es justo la gran diferencia entre los salarios que se trabajan a precio alzado. Ahorita vamos a ver. Entonces, tomen en consideración y hago hincapié en esto. Consideren con especial énfasis en este salario por unidad de obra que el trabajador no cubre en ningún momento ni el material, ni la materia prima, ni las herramientas. Aquí en este lapso o en este tipo de salario que es unidad de obra, el trabajador de ninguna manera tiene que erogar, lo paga todo el patrón, ¿ok? Distinto al salario a precio alzado. ¿Cómo es el salario a precio alzado? En el salario a precio alzado, por supuesto que la mecánica es similar, totalmente diferente a la unidad de obra, porque yo voy a ganar dinero en función a qué tan productivo sea o a la productividad que yo desarrolle dentro de la fuente de trabajo. Se da este salario se paga por productos terminados. Igualito, si yo elaboro 500 cepillos, yo voy a ganar 4,500 pesos. Si yo elaboro 100 cepillos, voy a ganar 1,000 pesos. Por unidad de obra o por destajo. La única diferencia entre la unidad de obra y el salario a precio alzado es que en el salario a precio alzado, el trabajador, justo como decía Andrea ahorita, el trabajador es quien tiene que pagar los útiles, la materia prima, y que tienen que proporcionar sus propias herramientas de trabajo. El ejemplo claro, como bien comentaba en el caso de la actividad docente, en pandemia, ¿qué pasa? Pues no me digan que las escuelas nos pagaban en internet, ¿verdad? Pues por supuesto que no. El internet es un recurso, la computadora es un recurso, el celular es un recurso, mis hojas de papel, todo esto es un recurso que debe de proporcionar el propio trabajador, el propio docente. La universidad no nos va a dar laptops, no nos va a pagar esa conexión a internet, lo tiene que hacer el docente. Y entonces, ahí yo ya estoy pagando el material. Y depende del número de horas que yo cubra, entre más horas trabaje o entre más clases dé, por decir algo, voy a ganar más dinero. Si yo doy menos horas, pues voy a ganar menos dinero. ¿Sí está claro el esquema de trabajo o no? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, hasta ahorita no, gracias. Ok. De hecho, nosotros también hacemos lo mismo, profesor. También llevamos nuestro material de trabajo, cosa que el instituto debería de proveernos, pero los jefes es aquí donde surge el robo hormiga, porque no nos dan el material. Un delito continuado, exactamente. Por supuesto que sí. Aquí el tema es que, vaya, no les pagan en función a las horas, al labor que ustedes, a los productos terminados. Ustedes no les pagan, por decir algo, ¿no? Se me ocurre. Yo curo a un paciente y me van a pagar por paciente curado o restablecido o no enfermo. Aquí les tendrían que pagar por jornada, es la diferencia. Aquí en el salario a precio alzado, pues justo es eso. ¿Alguna duda, muchachos? No, profesor. Yo sí tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, ahorita ¿qué se ha hecho en reforma, por ejemplo, lo de la pandemia, que como lo comentaba usted de lo del internet, de lo del material, y todo eso, y aparte del horario que se dio mucho, bueno, desde antes lo que había comentado, que, por ejemplo, no sé, los de home office trabajaban de 9 a 5 y lo que decía Alma, ¿no? Ya en horario después empezaban, necesito esto, necesito lo otro, necesito esto, entonces seguía esa jornada laboral ya saliendo de su trabajo. Entonces se ha hecho algo en la Ley Federal del Trabajo, o el gobierno ha hecho algo. La Ley Federal del Trabajo ya estipula, para empezar, que no deberías estar trabajando horas extras, y si trabajas horas extras, ya también la ley es clara en decir cómo se deben de pagar esas horas extras. Aquí el problema es que nosotros como trabajadores muchas veces no lo hacemos valer. Ahora, otro tema, funciones.
lo que tendría que hacer, y eso ya está estipulado en una norma oficial mexicana emitida por la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya hay normas oficiales mexicanas que determinan que las fuentes de empleo deben de tener sus manuales de procedimientos técnicos. En esos manuales de procedimientos técnicos se debe de establecer por perfil cuáles son las funciones operativas de cada uno de los empleados. Y si no se llevan a cabo, entonces esa fuente de empleo tendría que ser acreedora a una sanción de tipo administrativa, que va desde un apercibimiento hasta una multa o la suspensión de actividades o la clausura justamente del establecimiento. Así tendría que ser esto, independientemente de que hay una rescisión de la relación de las de la relación de trabajo sin que sea imputable al propio trabajador. Ahora, ¿qué hay propuestas? Sí, por supuesto que hay propuestas. Me parece que hasta donde tengo entendido, creo que fue el Partido Verde Ecologista, es el que estaba proponiendo justamente que con motivos de pandemia y en ese tipo de incidentes, ya no, por ejemplo, ese pago del internet, ¿no? Que ya no sea una cuestión que tenga que estar pagando propiamente el trabajador. Ya se están proponiendo en el Congreso, porque además la materia laboral es federal, ya se están proponiendo alternativas para que este tipo de materiales sean pues cubiertos por el propio patrón, pero todavía son propuestas, repito, hasta donde sé es el Verde quien creo que propuso esto, pero todavía no hay nada dicho, debe de estar cocinándose ahí en el Congreso, ¿ok? ¿Sí está claro? Uh-huh. Sí. Ok. Bueno, platicábamos de otra de las maneras de pago de salario por comisión. No estoy muy de acuerdo con esto, ahorita les voy a decir por qué. Desde el punto de vista de los jurisconsultos, trabajar por comisión significa tener una participación personal en los beneficios económicos derivados o que hace o que lleva a cabo algún tipo de negociación en la que ha mediado el trabajador. Por ejemplo, si yo soy vendedor de seguros, pues entre más seguros venda, más dinero voy a ganar, pero si no vendo seguros, no me van a pagar nada. Ahora, si yo vendo Afores, pues también cuánto me van a pagar. Si yo vendo autos, entre más autos venda, más dinero me van a pagar. Pero si no vendo ninguno, no soy productivo y no me pagan nada. Y creo que algunos call centers me parece están bajo el mismo esquema y varias cosas. Aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque para empezar, eh, se tendrían que respetar en primer término las condiciones fundamentales, las prestaciones básicas que debe de tener todo trabajador. Y esto es una jornada de 8 horas. Si se trabaja más de 8 horas, como ya lo hemos comentado, se tiene que pagar horas extras en función a lo que les decía. Si exceden de 9 horas, si esas jornadas de 9 horas no exceden de 3 veces a la semana, se paga la jornada más el excedente. Si exceden de esas 9 horas, se paga el 200%. Si de plano es insostenible, pues es una causal para rescindir la relación de trabajo sin que sea imputable al trabajador. Entonces tendrían que estar respetando su jornada de trabajo, número 1. Número 2, tendría que estar ganando por lo menos el salario mínimo, como es en el caso de la unidad de obra y el salario, el precio alzado. Y no se hace. Y número 3, por razón por la que no estoy de acuerdo, que en esencia es una razón jurídica, ya se los había comentado en estas clases de derecho procedimental. Para empezar, la comisión es un contrato, la comisión mercantil, figura llamada comisión mercantil, que además es un contrato de carácter mercantil, no está regulada ni en la Ley Federal del Trabajo ni en el Código Civil, está regulada en el Código de Comercio y por lo tanto no existiría ningún tipo de relación laboral si nosotros trabajamos por comisión mercantil. ¿Por qué? Porque la comisión mercantil es un contrato, número 1, mercantil, no laboral y tampoco civil. Yo le estoy encomendando, yo comitente le voy a encomendar a una persona llamada comisionista que ejecute en mi nombre y en mi representación ciertos actos, pero con el ánimo de obtener el lucro. En pocas palabras, si yo voy a vender zapatos de Andrea, pues bueno, entonces una empresa llamada Andrea, quien será el comitente, le va a encomendar a una persona llamada comisionista ciertos actos jurídicos. ¿Cuáles son esos actos jurídicos? Pues vender una compraventa de mercancías. Tú vendes zapatos. Entre más zapatos vendas, más dinero vas a ganar.
autoempléate tú misma. Entre más zapatos vendas, más dinero vas a tener. Ah, pero ¿qué pasa si no vendo zapatos? Pues no pasa nada, no terminamos nuestra relación, nada más no te pago. Pero tú estás vendiendo esos zapatos, tú estás ejecutando esos actos jurídicos, tú estás realizando esa compraventa de mercancías con un solo propósito, llamado especulación comercial. La especulación comercial es el ánimo de obtener el lucro. Todos los actos de comercio se hacen con especulación comercial, con ánimo de obtener el lucro. El lucro es igual a ganancia. Todos los actos en derecho que se hagan con el ánimo de obtener algún beneficio económico se dice que son de especulación comercial, que es el ánimo de obtener lucro. Si yo en cualquier operación quiero obtener una ganancia, la relación deja de ser estrictamente laboral o civil y se vuelve mercantil. Entonces, la comisión mercantil no necesariamente tiene que ser laboral, por eso yo no estoy de acuerdo con esto, porque pues además la ley dice que la comisión mercantil es un contrato estrictamente mercantil. Pero bueno, hay algunos jurisconsultos que dicen que la comisión mercantil podría ser asumida bajo esta naturaleza. Ahora, si ustedes suscribieron un contrato de naturaleza mercantil, comisión mercantil, pero subsisten las relaciones de trabajo, hay una jornada mínima de 8 horas, solamente trabajo para Andrea, eh, por lo menos me pagan el salario mínimo, bueno, ahí sí, aunque lo disfracen de comisión mercantil, mala tarde, la Junta al final va a determinar pues que la relación es laboral y que estaba disfrazada bajo el tinte de mercantil. ¿Sí me di a entender la problemática que hay en torno a esta comisión o no? ¿Tienen alguna duda de esto que estoy platicando? No, profesor, todo bien, gracias. Ok. Y se maneja una última forma para pagar el salario. Esto que comentábamos, cualquier otra forma establecida por la ley, cualquier otra forma establecida por la ley. ¿A qué me refiero con cualquier otra forma establecida por la ley? Es de los últimos temas que vamos a platicar. Como ustedes lo saben, en la Ley Federal del Trabajo hay trabajos especiales y hay trabajos que la propia Ley Federal del Trabajo señala y que tienen reglas especiales, como es el caso de los músicos, como es el caso de los empleados domésticos, como es el caso de los artistas, como es el caso de los deportistas, de los choferes. Todos estos trabajos especiales a lo mejor tienen una mecánica especial en cuanto a jornada, en cuanto a prestaciones de trabajo y en cuanto a salarios. Entonces, a esto es con lo que se refiere la ley con cualquier otro tipo de forma documentada en la ley. Ya veremos cuando analicemos trabajo por trabajo especial cuáles son las modalidades especiales de estas labores. ¿Alguna duda en cuanto a esto de los tipos de salario? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, seguimos hablando de los tipos de salario. Va a ser importante analizar el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, porque al hablar de tipos de salario, tenemos que entender que hay un salario mínimo. ¿Qué tipo de salario hay también? Podemos hablar de salario mínimo. El salario mínimo, tenemos que entender que el salario mínimo es la cantidad mínima o la cantidad menor que debe de recibir en efectivo, no vales, no prestaciones, no bonos de gasolina. Es la cantidad mínima o menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios que está prestando durante una jornada laboral. Repito, es la cantidad, el salario mínimo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo, moneda nacional, el trabajador por los servicios que son prestados durante una jornada de trabajo. ¿Qué es lo mínimo que me tienen que pagar por estar trabajando? Y ojo, ahorita les digo una aberración, no moneda nacional, porque también el salario
Bueno, el salario mínimo sí está fijado en moneda nacional, evidentemente, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ganar dinero o no podamos ganar nuestro salario en dólares. Claro, se debe de respetar el mínimo que está tasado en pesos mexicanos, pero si nos pagan en dólares, pues están cumpliendo con pagarnos con dinero, solamente hay que revisar que ese pago en dólares pues no sea mínimo, no sea inferior al mínimo que establece la ley. ¿Está claro esto que estoy comentando, jóvenes? Entonces, este salario mínimo es el pago que debe de percibir un trabajador como mínimo por el producto de su trabajo. Y los salarios mínimos generales van a regir a todos los trabajadores. Estos salarios mínimos tienen que regir a los trabajadores, ya sea por área geográfica, criterios para determinar estos salarios mínimos, por área geográfica o por rama económica, por actividad, por profesión. Hay que regir a los trabajadores, estos salarios mínimos se rigen por área geográfica y esto va a depender de la aplicación o del lugar de la aplicación de las labores justamente, donde se van a prestar los servicios específicamente, independientemente de la rama económica. Podemos atender el primer criterio que es el área geográfica, independientemente de lo que seas, abogado, ingeniero, paleontólogo, se va a definir en un primer criterio si es de acuerdo al área geográfica, dónde estás. Y la otra manera de definir el salario es, pues, por profesión, el salario mínimo, claro está, por profesión, por oficio o trabajos especiales. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que comentamos el día de hoy? Ya vamos avanzando, temas interesantes. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno.